A la final del día, lo que uno tiene que ver es cuál es el producto o servicio que se está ofreciendo al consumidor. Y el producto y servicio que se está ofreciendo al consumidor es el manejo, carga, descarga y bodegaje de containers. Por lo tanto, ese es el producto y en ese producto, ¿no es cierto?, hay unos operadores. Estos operadores existen, en principio deberían existir bajo un mismo esquema de operación. Y esto significaría que deberían tener los mismos costos, al menos los mismos costos regulatorios. Entonces aquí la discusión está en, bueno, los costos regulatorios son diferentes porque los unos son puertos públicos que están concesionados a un privado y lo otro son puertos privados que ellos mismos hicieron su actividad. Entonces, uno diría, bueno, ok, eso tiene sentido. Entonces, por lo tanto, si es que usted hizo digamos, hizo su inversión para tener esta actividad desde cero y el puerto público usted la concesionó, le dieron ¿cómo se llama? Una concesión, le Ujú. dieron una infraestructura, usted paga por esa infraestructura. Y eso no está en discusión. Lo que está en discusión es que una vez, digamos, considerado estos dos elementos, los porcentajes que pagan los puertos públicos concesionados respecto a lo que pagan los puertos privados al Estado, ¿no es cierto?, por concepto de canon variable, es muy diferente. En el caso de los puertos públicos se paga 9,5% en el caso de Guayaquil y en el caso de Pozorca, que es una concesión que comenzó a hacer su inversión desde cero, por lo tanto no recibió una infraestructura del Estado, esto sube desde 1 al 5%. Los puertos privados tienen 0%. Entonces, esa es la primera cosa que se debería pensar. Y de ahí hay otro cargo, que es el cargo que se paga la Subsecretaría de Puertos, y esto está definido en el 2% para los de puertos públicos y 5% para los privados. Entonces uno debería pensar, bueno, a los privados ese 5% se le está cobrando más. Pero lo que uno tiene que ver es cuáles realmente estos son las tasas impositivas, si se quiere, o las tasas regulatorias. Pero lo que uno tiene que ver es cuánto efectivamente es la carga tributaria o la carga regulatoria que tiene cada container para si utiliza un puerto u otro puerto. Y es ahí donde está la diferencia. Solo para Justo terminar, lo que usted, ajá, justo lo que usted hablaba en ese momento, en la charla, decía el precio por container es sumamente distinto de unos a otros. totalmente. Entonces, en el caso del puerto de Guayaquil, de Contecón, ¿sí? Ese puerto, ¿no es cierto?, tiene la carga tributaria por container es de $30 por container, mientras que la carga tributaria en los puertos privados está entre 4 y 6. Entonces, Ujú. ese es el número que uno tiene que ver y es el que muestra esa simetría. O sea, el tema es más claro que el agua. Claro. Y ahora, y entonces, ¿qué es lo que se debe hacer para que ya no existan esas asimetrías? ¿Cuál sería una posible solución? O sea, sí, y aquí es la otra discusión que teníamos importante y sobre todo en el panel, ¿no? Aquí lo importante, lo que yo digo es, bueno, ¿cuál es el objetivo de política pública? Porque aquí estamos viendo cuáles son los remedios o las cosas que se deben hacer desde el punto de vista teórico, pero lo que nosotros debemos ver es que a la final es una política sectorial que debe tener un objetivo. Y una vez diseñado como definido ese objetivo, se tiene que diseñar la política sectorial. Entonces, ¿qué es lo que queremos ofrecer? Queremos ofrecer unos costos muy bajos, ¿no es cierto?, para el transporte de mercancías desde y hacia el puerto de Guayaquil. Si es que esa es la decisión, entonces lo que debemos hacer nosotros es bajar el costo regulatorio al mínimo posible a todos los operadores para que compitan con el mismo costo regulatorio. Es decir, que todos compitan con 5 o 6 dólares por TEU. Si es que lo que queremos es tener eso, digamos, tarifas relativamente competitivas, pero tener recaudación tributaria, deberíamos subir, ¿no es cierto?, el costo regulatorio a los puertos privados para tener más recaudación tributaria. Y aquí viene un tema que ¿qué creemos que es lo importante? Y eso tiene que definir el gobierno, que es mi punto de vista personal. Yo creo que debemos estar a mitad de camino. Deberíamos tener tasas, digamos, regulatorias más bajas para Contecón y algo más altas para los puertos privados para tener un mayor nivel de recaudación y al mismo tiempo generar un ambiente de competencia adecuado.
Yo creo que nadie está en contra de la competencia, pero lo que no puede haber es una competencia en desigualdad de condiciones. Es como ponerles a jugar partido de fútbol con cancha inclinada, ¿no? Ujú. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. También ayer se habló de un tema que pareció un poco delicado, pero muy interesante, y es que un sector decía, no hay problemas de competencia, es decir, no hay fallas en el sistema, pero supimos también que hubo un informe de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado que decía que sí había, pero de pronto, de una manera casi mágica, desapareció ese informe. No sé si usted me puede contar qué es lo que ha pasado en ese tema. Bueno, se hizo un informe, una investigación de oficio por parte de la superintendencia, donde determinó que efectivamente había una distorsión en los costos regulatorios que no permitía a todos los operadores reaccionar de la misma forma a la presión competitiva. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay unos operadores que ante una bajada de precios o una caída de la demanda no pueden mover sus precios para recuperar la demanda y por lo tanto se ven afectados. Eso está dicho en ese informe. Ese informe obviamente debió haber tenido algún tipo de ejecución, pero creo yo que por temas, pienso yo, netamente políticos, pasó a ser una segunda prioridad y obviamente pues dejó de estar en el mapa. Yo creo que es de responsabilidad de los ecuatorianos revivir ese estudio, actualizarlo y con eso tomar definiciones desde el punto de vista del Ejecutivo de qué es lo que se tiene que hacer como política sectorial para que exista sana competencia, buen servicio a los usuarios y tarifas competitivas sin, digamos, sin perder recaudación tributaria. Yo creo que ese es el reto y por ahí vamos, ¿no? En realidad lo que vemos, ¿no es cierto?, es que hay posturas, ¿no es cierto?, que están defendiendo un modelo de negocio porque obviamente lo que estamos viviendo hoy es que existe una realocación de ganancias o de margen, ¿no es cierto?, de lo que existía hoy de un puerto público y el Estado principalmente hacia las ganancias de los puertos privados. Entonces, básicamente se ha convertido eso en ganancia sin necesidad de que exista, ¿no es cierto?, una mejora en el servicio, en la calidad o en los precios. Yo creo que, por ejemplo, la superintendencia debería hacer un estudio de saber efectivamente cuáles son los precios que se están dando en el mercado, ¿no es cierto? Y si es que las ganancias, digamos, la ventaja que tiene el tener un costo regulatorio está siendo trasladado eso al usuario. Y eso es fácil de medir en economía. Con los datos, con la superintendencia lo pueden medir. Pueden decir, señor, usted tiene una ventaja regulatoria, debe trasladar eso, ¿no es cierto?, a tarifas, ¿no es cierto?, al usuario y también en nivel de servicio. Porque una cosa es darle un servicio, digamos, barato, ese podría ser el caso, pero tiene que esperar 15 horas, ¿no es cierto?, para entrar al terminal porque simplemente no tiene la infraestructura. Ujú. Otro dato que fue también bien interesante durante la charla es que ha habido también problemas para el fisco en el tema tributario. Más o menos unos 100 millones de dólares se dijo en este momento estaría, no sé si perdiendo o dejando de percibir el Estado. Por favor, cuéntenos cómo se llega a esta cifra y cómo estaría funcionando esta pérdida. Sí, o sea, lo que tenemos nosotros es en el año 2017 una ruptura de digamos, del mercado, un cambio de tendencia importante donde con la irrupción de los puertos privados a dar servicios a terceros en la carga de contenedores, simplemente el puerto de Guayaquil, que es el concesionado, que es el público concesionado a un privado, pasó de tener una participación de mercado de más o menos del 70% a el año 2024 algo del 12%. ¿Eso qué significa? Que dejó de entrar carga, ¿no es cierto?, por el puerto de Guayaquil y entraba carga o salía carga, ¿no es cierto?, por los puertos privados. ¿Qué significa eso? Que si tenemos nosotros que por cada contenedor o por cada TEU en el puerto de Guayaquil se contribuyen $30 al fisco y por los puertos privados se contribuyen entre 4 y 6, la diferencia de esos, digamos, esa contribución por el número de TEUs que hoy se van por los puertos privados y que antes iban por el puerto público concesionado, digamos, hace esa diferencia en la recaudación. Entonces, en términos de contribuciones son 36 millones de dólares. También esto significa que el puerto público concesionado del puerto de Guayaquil dejó de tener ganancias y por lo tanto dejó de pagar participación a los trabajadores por más o menos 40 millones de dólares. Y el impuesto a la renta por tener menos ganancia también se redujo en 27 millones. Si uno suma
Esos tres valores son 100 millones de dólares que dejó de recibir la sociedad simplemente por cambiar el tráfico de los contenedores de un puerto al otro que tienen diferentes cargas regulatorias. Súper interesante. Y parece que hubo un punto en la historia en el cual las cuestiones cambiaron. Usted ya decía, el 2017. Ahí se permitió como el servicio a terceros. ¿Por Ujú. qué antes no había eso? ¿Quién dio paso a esto y qué significó en definitiva? Porque en algún momento también se dijo, esto generó todo un conflicto a lo interno del mercado. Sí, lo que se tenía era un espacio regulatorio donde estaba claramente definido que los puertos habilitados privados podían dar servicios a sus propias empresas relacionadas, mientras que el puerto público daba a todo el público en general. En el momento en que a esos puertos privados se les permite dar servicios a terceros y sobre todo los mismos servicios que tiene el puerto público, pues comienzan a competir en ese mercado. Y esto se da, pienso yo, ¿no? Y pensando bien, que se da por, obviamente, generar mayores oportunidades de inversión al sector privado, pero claro, el resultado de esa decisión de política pública ha sido nefasto. Hemos perdido recaudación tributaria, hemos perdido calidad de servicio, y lo único que hemos logrado es mejorar las ganancias de los puertos privados en detrimento del Estado y de otros operadores, ¿no? Claro, pero en ese momento no hubo así como conflicto, ¿no? Esto así no tiene que ser, o Bueno, qué pasó. cuando se hizo eso, obviamente mucha gente dijo, miren, esto parece que no está bien y sobre Hubo todo, la advertencia entonces. el concesionario, que es una multinacional que vino y firmó un contrato con el Estado bajo unas condiciones en donde obviamente estaba establecido que no iba a tener ese tipo de competencia, pues le dice al Estado, oiga, señores, ustedes me cambian las reglas del juego, yo necesito renegociar el contrato. Y obviamente se hizo un esfuerzo y se renegoció el contrato para darle básicamente más plazo al contrato para tratar de resarcir, ¿no es cierto?, esa pérdida que tenía. Esto es importante. El Estado ya reconoce, ¿no es cierto?, que le está generando una pérdida al concesionario, ¿no? Y los puertos privados pudieron crecer tanto justamente porque no tienen las mismas reglas del juego y pueden cobrar menos. O sea, pueden atraer clientes, ¿no es cierto?, precisamente mejorando las tarifas porque tienen menos costos, ¿no? Claro. Y que en cuanto a seguridad, en cambio, Sí, hay otros, digamos, efectos secundarios. A mí me parece que los que mejor estándar de seguridad que tienen son el puerto de Pozorja y el puerto de Guayaquil, pero los puertos privados no, y por donde está saliendo la carga es por los puertos privados y no solo sale la carga de banano y camarón, sino también la de sustancias prohibidas, ¿no?